Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos a Conexión de Fe. Les saluda el pastor Ezequiel Salazar. Es nuestra intención en Conexión de Fe conectar su fe a la fuente de fe que es la palabra de Dios. El tema de estudio el día de hoy es uno de mis favoritos, la iglesia. La iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios dice que Pablo instruyó a Timoteo en cuanto a la iglesia y el comportamiento en la iglesia de esta manera. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué importante es entender que el Señor constituyó a la iglesia. Y en un momento vamos a entender qué es la iglesia. Pero constituyó a la iglesia como columna, como pilar de la verdad, como baluarte. La iglesia como fundamento y como protectora de la verdad, de las verdades, de la palabra de Dios. Qué importante es el tema de la iglesia. Ahora, es importante entender qué es la iglesia. Tenemos la costumbre y el hábito que pasamos por un edificio o inclusive el cristiano va a un edificio y dice, voy a la iglesia, oh, mira esa iglesia, sin entender que en verdad la palabra iglesia, eclesia, quiere decir congregación que es llamada aparte. O sea que la iglesia no es un edificio, no es ladrillo y paredes y ni cierta forma de arquitectura que le haga lucir como que es iglesia. La iglesia es la compostura y la congregación de los creyentes. La palabra de Dios nos dice que inclusive desde el principio hubo problema entre los creyentes y los religiosos al entender esto. ¿Recuerdan ustedes el primer mártir de la fe llamado Esteban, que le da cátedra a los religiosos en cuanto a la historia de Israel en relación con su Dios y cómo Dios había tratado con Israel? Y en el versículo 47, Hechos 7, Esteban dice, mas Salomón le edificó casa. Una vez más, contando de la historia de Israel. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y se encuentra aquí Esteban citando de Isaías 66. Un pasaje que algunos consideran ser profético, hablando de que llegaría los fieles a Dios a un lugar en de repente estaban dando tanta importancia a un lugar, a un edificio. Bien que igual manera un día impresionaron los discípulos del templo. Ellos le dijeron al Señor, Señor, mira estos edificios y mira este templo. Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra en sí. Déjenme decirle que la iglesia primitiva ni tenían edificios, se reunían en casas. Muchas veces se reunían a escondidas por peligro y temor de persecución. Esteban, por lo que él dijo, fue apedreado. Mire, entonces es importante entender que la iglesia no es un edificio, la iglesia es la congregación
de los creyentes, una asamblea, una congregación que es llamada aparte para un propósito específico. Lo segundo que vemos de la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Mire, la iglesia tiene como su fundamento la persona de Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Qué importante que usted concluya por usted mismo quién es la persona de Jesucristo. Pedro contestó y dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay varias personas que quisieran interpretar de que Dios estaba estableciendo la iglesia sobre Pedro. Pedro acababa de confesar quién era Jesús. La verdad de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una necesidad de explicar lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 16, 18. Cuando dice a Simón: tú eres Pedro, la palabra griega allí es la palabra Petros, que quiere decir un pedazo de piedra. Pero cuando Jesús dice sobre esta roca, usa una diferente palabra. De manera que ya no está hablando de Pedro. Usa la palabra Petra, que quiere decir piedra angular, piedra de fundamento. Y es sobre esta piedra, esta roca angular, que Jesús estableció su iglesia. ¿Cuál es esa piedra angular? Bueno, era lo que acababa de confesar Pedro, quien Jesús era. La iglesia está fundamentada sobre la persona de Jesucristo y la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra de Dios una vez más identifica a Jesús como el fundamento y la cabeza de la iglesia. En Efesios 1:19 dice: el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, hablando de la persona de Jesucristo. Y sometió, fíjese lo que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la congregación, la asamblea, la congregación de los creyentes, no un edificio, no un templo. En sí, la iglesia es usted y yo cuando nos congregamos. La palabra de Dios dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que la iglesia es su cuerpo. La palabra de Dios nos dice que identificó el Señor la persecución en contra de los creyentes, o sea, la iglesia, como si Pablo estuviera persiguiendo a Jesús mismo. Ustedes recuerdan que Saulo de Tarso había recibido cartas a ir a Damasco y perseguir, encarcelar a los cristianos.
Pero la historia nos cuenta en el capítulo 9, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Démonos cuenta, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia. Pero cuando Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús dijo, soy yo, es Jesús a quien tú persigues. El Señor consideró que al perseguir a la iglesia, Saulo estaba persiguiéndolo y elevando persecución en contra de Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte de Cristo, es el cuerpo de Jesucristo. Después Pablo mismo lo entendió de esta manera, porque en 1 Corintios 9 dice, porque no soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjese lo que dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está diciendo algo diferente. Cristo dijo, soy Cristo, es a mí quien me persigues. Pero aquí Pablo está diciendo que él persiguió a la iglesia. ¿Está diciendo algo diferente? No, está diciendo lo mismo. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es parte de Cristo. Es el cuerpo de Jesucristo. Mire cómo dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, leemos este texto en Juan 15, porque qué importante es entender. Hay tanta gente que no quiere tener compromiso con la iglesia. Y ellos dicen, yo no necesito la iglesia, yo tengo la Biblia, yo tengo al Espíritu Santo, ¿para qué necesito yo ir a alguna iglesia? Y en verdad esa gente nunca crecen, nunca maduran. Y yo no estoy hablando que no tienen conocimiento, pero conocimiento no equivale a madurez. Ve, cuando ellos dicen que no necesitan a la iglesia, en sí están diciendo que están bien separados de Cristo, que no hay un problema, que ellos no necesitan a Jesús. Alguien daría la objeción, pero no, yo no estoy diciendo. Claro que sí, porque lo que usted necesita entender es que Cristo dijo que apartado de Él usted nada puede hacer, y parte de Jesús es la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es su cuerpo. Entonces usted no puede hacer nada. No puede madurar, ni crecer, ni ser lo que Dios intentó que usted fuera aparte de la iglesia. Jesús a su iglesia, vemos próximo que Jesús a su iglesia la sustenta y la santifica. Y igual la cuida. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5. Y en sí todo el tema del libro de Efesios es la iglesia. Pero toma el tiempo de enseñarnos sobre la relación entre Cristo y la iglesia para tratar de enseñar a nosotros los maridos de la relación que debe de haber entre el marido y su esposa. Mire usted, qué relación tan íntima. La cual la palabra de Dios usó para comparar la relación que debe de haber entre la iglesia y Jesús. Es una relación tan íntima como la que debe de tener el hombre con su esposa. Recuerden que Adán dijo, ahora esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Mire, de la misma manera, la iglesia es parte de Jesucristo, es el cuerpo de Jesucristo.
Leamos: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó por la iglesia, amando a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios nos dice que Jesús a su iglesia la santifica, la purifica. De nuevo, ¿puede un cristiano, por decirlo, vivir como un llanero solitario? No necesito a la iglesia. ¿Qué es iglesia? Es la congregación, es la asamblea conjunta de los creyentes. Y es solo a la iglesia que Jesús santifica y purifica. De manera que un cristiano no va a poder experimentar la obra del Señor de santificación, de pureza. Si es uno de esos que piensa, yo solo, mejor solo, no me meto con nadie, vamos a hablar de eso un momentito, yo no necesito la iglesia. No, porque es a la iglesia, la asamblea, la congregación de los creyentes, que el Señor santifica y purifica. El Espíritu Santo dio dones a cada uno del cuerpo de Jesucristo. Dio dones a cada miembro del cuerpo. Recordemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo dio una función a cada creyente. Dice la palabra de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Los corintios estaban teniendo problemas en la iglesia, serios problemas. Y parte del problema motivó que Pablo usara todo el capítulo 12 de 1 Corintios para ayudarles a entender que la iglesia se compone de muchos miembros, porque es un cuerpo. Imagínese usted que hubiera solamente una cabeza sin el resto del cuerpo. Alguien diría, eso sería un monstruo. O que hubiera un cuerpo con dos cabezas. Eso definitivamente sería un monstruo. Jesús es la cabeza. No puede haber dos cabezas. La iglesia es su cuerpo. Bien que el cuerpo tiene manos, tiene brazos, tiene pies, tiene piernas. Hay muchos miembros y cada miembro tiene su función. Esto es lo que estaba tratando de enseñar Pablo a los corintios. Y luego les dice que todo esto de qué miembro ocupará cuál lugar es determinado por el Espíritu Santo. Pero todas estas cosas, dice la Escritura, las hace uno y el mismo Espíritu. Fíjese lo que dice: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, mire, no es posible que cada creyente decida por sí mismo y diga, no, yo voy a determinar qué lugar en el cuerpo yo voy a ocupar. No, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular, no como el cristiano quiere, sino como Dios quiere, como el Espíritu Santo quiere. Ve, por eso es que había problemas en la iglesia de Corintios, porque uno decía, si yo no soy ojo, yo no quiero ser dedo. Y era importante que el apóstol les aclarara que a veces esos miembros que parecen ser más insignificantes y pequeños dentro del cuerpo llevan la mayor función. La palabra de Dios nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. De manera que cuando nos congregamos, cuando la iglesia se junta, cada uno tiene su función, cada uno tiene su tarea, su lugar. Ahora, déjeme decirle,
Por eso se nos advierte que la única manera que nosotros como cristianos seremos firmes y no cristianos fluctuantes es que nosotros entendamos cómo necesitamos al cuerpo de Jesucristo. Por eso advierte en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. La palabra estimular es una palabra violenta, quiere decir provocar. Así como cuando usted a lo mejor pierde el control o se llena de coraje o ira y usted dice, es que me provocaron. Esa es una palabra muy similar. Dice la Biblia que la razón que nos congregamos es para provocarnos. ¿A qué cosas? A amor y a las buenas obras. Y luego dice, por esa razón no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque tantos cristianos viven en el hábito de no congregarse. Nunca serán firmes, serán cristianos fluctuantes. Dice aquí, sino exhortándonos, tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Esta es la razón de por qué nos congregamos, a provocarnos, a exhortarnos los unos a los otros al amor. La palabra amor allí está hablando de amor divino, amor agape, amor de Dios. Y la iglesia se congrega para provocarse, para estimularse, para edificarse en amor a Dios a través del conocimiento de Dios y la predicación de la palabra de Dios, amor a los hermanos, al convivir con los hermanos. Mire, yo siempre he dicho que todos somos tremendos cristianos de lejitos. Si yo no tengo que hablar con nadie, si no tengo que tratar con nadie, si no tengo que rozar con nadie, yo soy un tremendo cristiano. Y aquí es donde se mide la madurez o la inmadurez de tanta gente que dicen que la excusa y en sí la razón de tropiezo en sus vidas es la iglesia. La iglesia no es un museo de santos, es un centro médico espiritual. Jesús intentó de decirle a los fariseos, enseñándoles y diciéndoles porque lo acusaban y le decían, ¿por qué? Dijeron a sus discípulos acusando a Jesús, tu maestro se junta con publicanos y pecadores. Jesús contestó y dijo, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Igual manera cuando nos juntamos, cuando nos congregamos en la iglesia, su amor, es fácil decir yo amo a Dios, pero cuando su amor es provocado, allí se marca la medida de su madurez y de su amor. Amor a Dios y amor a los hermanos. Mire, se nos ha llamado a practicar el perdón. ¿Cómo voy a practicar el perdón si nadie me ofende? Se nos ha llamado a practicar la paciencia. ¿Cómo voy a ejercer la paciencia si no hay quien me la colme? Las meras cosas que la gente resiste y los pretextos que dan en contra de la iglesia es lo mismo que Dios quiere usar para madurar al cristiano. Amor a Dios, amor a los hermanos y así de esa manera amor a un mundo que necesita escuchar el mensaje del amor de Dios. Jesús promete su presencia y promete su protección a la iglesia. Veamos la promesa de protección para la iglesia. De nuevo, sí, Dios está con cada uno de sus hijos, pero hermanos y amigos míos, recuerde lo que quiere decir iglesia. Iglesia es asamblea, congregación, la congregación de los creyentes, y es a la congregación de los creyentes que la palabra de Dios promete protección. Mire lo que dice de nuevo Mateo 16:13. Hemos visto ya este pasaje.
Pero hay algo que quiero que notemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya explicamos lo que quiere decir Pedro. Y sobre esta roca, una palabra diferente, Petra, roca angular, roca de fundamento, edificaré mi iglesia. Y mire la promesa de protección para la iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire lo que está diciendo el Señor. Ahora es importante entender lo que se nos está diciendo. ¿Alguna vez le ha atacado a usted una puerta? O sea, que alguien le vea a usted como con una marca roja en la cara y le pregunten: oiga, ¿qué le pasó a usted? Y usted conteste: me atacó la puerta. Suena medio raro esa expresión: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero es necesario comprender que en tiempos bíblicos las ciudades tenían muros para protección y luego tenía cada ciudad puertas. En las puertas se sentaban los príncipes, los jefes de tribu, los ancianos, los líderes de la ciudad. Si ustedes recuerdan, la mujer de Proverbios, la Biblia nos dice que su marido se sentaba a la puerta. De la misma manera, él era un líder. Y dice también la palabra de Dios, si ustedes recuerdan, que en Sodoma y Gomorra, Lot se sentaba a la puerta de la ciudad. Mire, no debería de haber estado allí. Como bien conocemos el testimonio de Lot y lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, pero aparentemente Lot estaba a la puerta de la ciudad que le reconocía como un líder. Ustedes recuerdan la redención de Ruth, cómo Booz redimió a Ruth y la redimió en la puerta de la ciudad donde se sentaban los líderes. Entonces lo que está diciendo aquí es que cuando la iglesia se ocupa en la tarea de alcanzar a otros para Cristo y atacar las puertas del infierno, porque la puerta no lo ataca a uno, Él prometió que ni todo el liderazgo, ni toda la sabiduría del infierno podría contra la iglesia. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y Él prometió a nosotros estar ocupados en hacer discípulos a todas las naciones, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es la iglesia de Jesucristo, de la cual usted es parte cuando usted se congrega. No sea de aquellos que tienen la costumbre de no congregarse. La iglesia es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Dios le bendiga. Hasta la próxima.